Ok. Ya, José Manuel. Ah, perdón. ¿Qué pasó? Ya, Ahora no. ya, No José tengo audio. Manuel, presenta a Antonio. Ok. Bueno, Waldo. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Todo bien? Aquí estamos. buenas tardes. Estamos iniciando un conjunto de eventos, foros, conferencias para abordar problemas de la recuperación económica de Venezuela. Hoy tenemos el placer y el honor de presentar al amigo Antonio Paiva, quien presentarlo sería demasiado extenso. Es una persona con una profunda y continuada vinculación a la problemática económica del país. Es un gran consultor y economista, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Les dejo con él y tenemos una gran expectativa. En principio serían 45 minutos. Si quieren, van anotando sus preguntas para que él tenga más fluidez en la exposición y al final hacemos entonces la discusión. Adelante, Antonio, bienvenido. Gracias. Yo les voy a mandar por correo la lámina de la presentación. Ahí tienen la portada. A mí, mándemela a mí. Gonzalo Ok. Guerrero, Sí, yo @gmail. tengo tu referencia. Sí. Venezuela y la cortina de un falso crecimiento. Un gran gusto estar con los amigos de Benamérica. Valoro lo que hacen allá en un entorno tan difícil donde los venezolanos tienen que salir día a día a batir un cobre muy espeso, muy fuerte, porque no es nuestro país, porque en algunos espacios nos respetan y nos quieren, pero en otros uno sabe cómo es ese proceso. Hoy vamos a hablar de la situación económica de Venezuela. Perdón, Antonio, ¿tú enviaste el email? Porque tengo una voz femenina por ahí. Sugerencia, Gonzalo, ¿le puedes pasar la pantalla a Antonio? Sí, le puedo hacer el host, Antonio, sí. Bueno, no, tranquilo, vamos a empezar ya porque la próxima vez ensayaré un poco más con Zoom. Yo, como les digo, me manejo es con Google Meeting, por ahí es que doy las clases de la universidad. Bueno, de todas maneras, yo les mando las láminas a Gonzalo y a Manolo para que ustedes las distribuyan. Pero él puede, no puedes compartir la pantalla con él, Gonzalo. Bueno, pero debo yo hacer algo aquí que no lo tengo, no quiero que me interrumpa el contacto. Buenas tardes. También deberíamos apagar los micrófonos porque hay un ruido que se mete de alguno de ustedes. Es de José Manuel, él José tiene Manuel. gente hablando. Antonio, si tienes co-host, o sea que si lo ves en el chat, digo, en la lista, ahí puedes hacer la inserción de tus imágenes. Si no, pues adelante, como tú dices. No la veo, no la veo. Aparecen ustedes cuatro nada más. Jorge, Osvaldo, Manolo y tú. Y yo, por supuesto. No, somos 8 ahorita. Ah, los otros no los veo, pero tampoco me voy a poner a revisar. Ok, adelante. Bueno, amigos, como ustedes saben, pues Venezuela ha venido en caída libre a partir del año 2013. No quise calcularlo antes de 2013 porque los indicadores serían mucho peores, porque recuerden que el 2012, 2013 hasta comienzos del 2014, los precios del petróleo favorecieron a una economía que todavía tenía producción petrolera. Pero de 2013 para esta parte, la economía venezolana perdió el 75% de su tamaño. Es decir, cerraron
o redujeron su actividad productiva, su tamaño, plantas industriales, fincas agrícolas, empresas de construcción, infraestructura, servicios. De los que están allí, pues al menos con 3 he compartido actividad profesional con Osvaldo, con Gonzalo, con Manolo, y aquí hay otro país. Algo así como que nos hubiésemos mudado de Caracas para Biafra, como decíamos antes. Bueno, esto tiene un efecto directo sobre el empleo. Se redujo la capacidad empleadora del país, como vamos a ver más adelante, tanto desde el punto de vista de calidad como desde el punto de vista de cantidad de población que ha salido del país. Igualmente, se destruyó el poder de compra del sector público y, por supuesto, del sector privado, que fue el más afectado por lo que estaba diciendo anteriormente. Pero en Venezuela, como ustedes saben, la actividad petrolera siempre fue el tren, la locomotora que arrastraba la economía del país o que llevó a la economía del país a un camino de industrialización, y después de Pérez II empezó a haber una mayor competitividad y eso se tradujo, por supuesto, en bienestar para la población. Hoy en día, el sector público no tiene capacidad para impulsar la economía, ni el presupuesto, ni las compras, ni las inversiones que haga el sector público están ayudando a la nación. De otro lado, desde el punto de vista externo, el riesgo país ha crecido tanto que se espantaron las inversiones. Es decir, Venezuela es hoy, amigos, el país más pobre del continente. Todos los otros 22, 24, de acuerdo a cómo las islas alcancen o no su independencia, Venezuela tiene un ingreso per cápita solo superior al de Haití y 6 veces inferior al de Panamá, cuando siempre estuvimos en el top 10, en el top 5, y en algunos momentos llegamos a estar solamente por debajo de los colosos, pues, que son Brasil y México. En este momento, ya eso sí lo saben ustedes y lo viven día a día, pues el 15% de la población venezolana ha emigrado, incluidas familias de bajos y de muy bajos ingresos. Todas esas manifestaciones que ustedes han visto de chauvinismo, de rechazo, de agresiones contra los venezolanos, porque constituyen un problema para la salud y para la seguridad de otros países. Aquí hablaba hace poco con un amigo que es experto en seguridad, me decía que los malandros habían también emigrado, pues, porque aquí se acabó el mercado, pues, a pesar de que todo el mundo se mueve en dólares, es mejor, decía él, robar en Lima que robar en Caracas, pues, por el costo de oportunidad. Entonces, que pudiera ser un chiste, pero es más bien una mueca de tragedia. Entre los que emigraron, no solo están ustedes, emigraron médicos, ingenieros, economistas, administradores, profesionales y técnicos superiores. Pero no solo eso. Yo recuerdo una vez cuando trabajaba con Gonzalo en Siemens, que la propia Siemens formaba técnicos medios en telecomunicaciones. Y hay un amigo que es ingeniero de muy buena performance académica y laboral, pues hijo de padre y madre italianos, pero muy inteligente, y nació en Venezuela, se desarrolló aquí. Él hizo su ingeniería, ingeniero mecánico, hizo
el posgrado en ingeniería automotriz y luego se especializó en Mazda con una pasantía en Japón. Y él en su taller, pues, que tiene un Mazda, como yo, pues acudimos a él porque es un buen servicio. Todavía él se mantiene más por razones familiares que por razones de negocio, aunque no le va mal. Pero él formó técnicos allí. Entonces, un día que yo estoy llevando el carro por algún problema de mantenimiento, de revisión, me dijo que él también había sido afectado porque los mecánicos buenos se habían ido para Colombia y que allá estaban ganando en dólares. O sea que no solo fueron los profesionales universitarios, sino los técnicos superiores, los técnicos medios, los artesanos. Eso ha sido un problema para la población porque ahora no hay quien te arregle un baño, las tuberías, la electricidad de los hogares, porque esta huida de mano de obra pues calificada ha afectado la calidad de vida de la población. Los empresarios venezolanos que en los últimos años han tenido una conducta, a mi modo de ver, muy deleznable porque han intentado acercamientos, acuerdos con el gobierno, olvidándose de su función primordial, que es la de la producción y la de la competencia en el mercado, siguen creyendo pues que es el sector público el que les facilita las cosas y han tenido, la última que han dicho es que las cosas han mejorado. Un poco en este sentido, Manolo me dijo que hablara sobre este tema. ¿Cuánto de cierto encierra tal afirmación que es concordante con el falsario oficialismo? Bueno, en el 2001 se registró una importante atenuante de la hiperinflación que causó este desastre. Pues. Nosotros llegamos a extremos de 400.000% en un solo año. En el 21 se redujo a 3 dígitos. Bueno, si estabas muriéndote, ahora estás enfermo. Pero esto ha sido a costa de la pulverización del salario. Amigos, yo les confieso que sigo dando clases en la universidad porque ya estoy en edad de jubilación. Yo no me voy a jubilar nunca. El que se jubila termina en el servicio médico de los profesores y yo no quiero eso. Como dice Clint Eastwood, yo me levanto todos los días y no dejo entrar al viejo. Bueno, pero sobre todo porque me da una gran tristeza ver a los estudiantes que ya en el nivel superior de economía no tienen profesor. Tengo ahorita una cantidad importante de tesistas porque el último caso casi para ponerse a llorar. Los muchachos estaban haciendo su tesis con un profesor y de repente dejaron de tener en contacto con él, trataron de contactarlo, no pudieron, llamaron, hasta que por fin se enteraron de que el profesor se había ido del país y ni siquiera les informó. Profe, ayúdenos. Bueno, ¿cómo haces tú para no ayudarlo? El salario, por supuesto, pulverizado. Hay una consentida. El gobierno ha permitido la dolarización de las transacciones corrientes en la economía. ¿Se acuerdan que antes la guerra contra el dólar today y el que agarraban con dólares se los decomisaban? Bueno, ahora se hacen los locos con eso, pues, porque hicieron una encuesta por allí que ha salido en estos días, en donde hablan de unos niveles muy bajos de transacciones comerciales. En mi opinión, compartida tanto con Asdrúbal Oliveros como con Pedro Palma, es que a juicio nuestro, sin que haya ningún estudio empírico, ahorita eso es muy difícil hacerlo en el país por los costos. Por eso cuando vean una encuesta política allí, agárrenla entre comillas. Eso no tiene nada que ver con la realidad. Del 60 al 75% de las transacciones ordinarias hoy en día en Caracas, en Venezuela, se realizan en dólares. Y eso lo deben saber ustedes por los familiares que les quedan aquí en el país. Otra medida, pues, que el régimen suspendió
aunque no eliminó el control de precios. Por ahí sigue el Sunde como una amenaza latente, pero sin embargo los precios los están fijando libremente los productores y los comerciantes. Se ha tolerado un laissez-faire oficial de las importaciones. Puedes importar cualquier cosa está entrando al país. Igualmente, redujeron u obviaron la asfixiante permisología. Estas medidas, pues, son las que yo inicialmente hubiese tomado o tomaría si mañana me nombran ministro de Finanzas. Pues, hay que establecer criterios de mercado. Y estas medidas de economía de mercado han comenzado a mejorar el abastecimiento y la comercialización de bienes y servicios. Hoy en día los automercados están plenamente abastecidos. Hoy no se puede registrar escasez en casi ningún rubro. Quizás por allí alguna medicina o algún producto un poco extraño, porque con los bodegones, pues el mercado cifrino plenamente abastecido. Aparecieron los bodegones y los casinos, bingos y tragamonedas. Todos están ligados, pues, a los enchufados y corruptos del régimen. En conclusión, pues el dólar ha pasado a ser la moneda corriente en la economía venezolana. Pero desde el punto de vista económico, el factor fundamental que dinamiza la economía ha sido por muchas décadas, casi un siglo, el petróleo. Y este dejó de ser factor determinante, dinamizador. Hoy en día, después de mucho esfuerzo en los últimos meses, esto hay que tomarlo con pinzas porque el régimen dice que están produciendo 1 millón de barriles. Como esto es un mercado de suma cero, si alguien produce y vende, alguien compra. O sea, hay un doble chequeo. Osvaldo, como contador, sabe que si tú vendes, alguien compra. Cuando tienes oligopolio de la oferta y monopsonio o oligopsonio, pues sabes que por lo que están comprando en el mercado es lo que tú estás produciendo. Y las cifras más serias estiman que en este momento hay una producción en torno a los 700,000 barriles diarios, que solo alcanza para surtir el mercado interno de la gasolina y algunas exportaciones que aportan divisas al país. Se han hecho exportaciones a Turquía, se estuvieron haciendo el año pasado importantes exportaciones a China que se pagan cash, pues, o casi casa 30 días, y eso ha mejorado el flujo de divisas para el país. El sector petrolero, por supuesto, está acusando un grave atraso en funciones de mantenimiento y en nuevas tecnologías, que ya los Estados Unidos, que en este momento se están autoabasteciendo en el sector de hidrocarburos, lo han hecho, por cierto, sobre la base de una tecnología que se ensayó en Venezuela, el fracking. Y los avances tecnológicos para aplicar la electrónica y automatizaciones, pues en otras partes del mundo donde se produce y se exporta petróleo, los países árabes, quizás México, Colombia y sobre todo ahora Guyana, que nos ha desplazado en el mercado petrolero con el mismo petróleo, pues, eso pasa por debajo de la tierra. El sector petrolero, PDVSA, tiene un grave atraso, pues, en nuevas tecnologías. Y para producir gasolina se están importando a precios altísimos, por supuesto, diluyentes y tetraetilo de plomo o el sustituto, ya no se usa tetraetilo de plomo, pero el aditamento que impide, pues, que la gasolina se incendie en cualquier momento. Es decir, los productos necesarios para la refinación están siendo importados y hay con cierto nivel de restricciones, con cierto nivel de cuotas, hay que hacer cola para la gasolina. Pero gasolina hay, eso sí. Si tú pagas a
al precio de mercado, que es $1, $1 2 litros, o sea, 1 litro por medio dólar, consigues sin ningún problema la gasolina. El racionamiento está sobre todo para la gasolina que es subsidiada, que se sigue cometiendo ese error de mantener una gasolina subsidiada. El ingreso que entra por estas divisas ha servido para mantener el mercado cambiario. El gobierno diariamente quema alrededor de $10 millones en divisas, lo que ha vuelto, pues por supuesto, lo que ha permitido mantener el precio en las últimas 2 semanas. El precio ha bajado incluso la cotización, como deben haber visto ustedes por las informaciones que tengan sobre Venezuela, pero eso tiene una contrapartida económica terrible, que es la sobrevaluación del bolívar. O sea que en medio de esta crisis tenemos una moneda sobrevaluada, lo cual nos hace menos competitivo para ampliar el mercado. Entonces, en Venezuela estamos muy lejos de prender los motores de la economía real, la economía que transforma materia prima, que genera empleo, que genera valor agregado. No existen nuevas inversiones en sectores productivos. Por el contrario, nos hemos convertido en la meca de algunos países para productos que antes eran exclusivamente venezolanos, por problemas de logística, problemas de distancia. Bueno, aquí todos nosotros crecimos comiendo galletas María de Puig. Pues ahora hay una firma brasileña, Renata, que compite con ventaja sobre Puig, porque Puig tiene que cubrir unos costos de producción más altos. Los brasileños están invadiendo el mercado con toda esa confitería, mucho más barata que la que se produce en Venezuela. Y lo más importante es que no ha crecido el PIB, ni la producción, ni el empleo. Es decir, lo que de verdad mueve la economía, que es el consumo, que es el gasto gubernamental, está por el piso. La generación de relevo de la mano de obra se marchó y no hay capacitación para el trabajo. El INSE se acabó, eso se convirtió en un comité de base político para hablar mal de los empresarios. En estas condiciones, pues, es muy difícil que el país pueda decir que está en un camino de que han mejorado las cosas. Sin estas condiciones de producción, de empleo, de poder adquisitivo, pues no hay manera de combatir la pobreza estructural que tiene el país. Es decir, que en mi opinión, a la pregunta de si han mejorado las cosas, la respuesta es simple. La economía y el país no han mejorado. No hay financiamiento bancario para dinamizar la economía. En el último mes se rebajó el encaje. Los bancos prácticamente estaban sobreviviendo. Si ustedes pasan por Caracas, les asombrará ver la cantidad de oficinas bancarias cerradas. Y no solo las oficinas, sino los cajeros. Aquí, en la zona donde yo vivo, que es Prados del Este, Alto Prado, los únicos bancos que funcionan están en Concresa. O sea que hay que atravesar la autopista para poder tú sacar dinero de la taquilla, los que tienen que tener efectivo para el pasaje, y los de clase media, si es que se puede llamar así, como yo, para ver cuánto te queda de saldo si es que no lo tienes en el teléfono. No existen condiciones jurídicas y políticas para atraer nuevas inversiones, ni locales ni externas. Si bien hay un fenómeno muy puntual y tal vez curioso, que es que han seguido habiendo inversiones inmobiliarias, bueno, porque el país es muy barato. Entonces, por una décima parte de lo que tú inviertes en Brickell para construir un edificio de oficina, pues lo puedes hacer en Venezuela. Como allí la rentabilidad es a muy largo plazo, pues allí hay una apuesta de que en algún momento, cuando las condiciones del país cambien, pues ellos van a tener la ventaja comparativa de tener unas instalaciones
Y por otro lado, pues algo del lavado de dinero y todas esas cosas no muy santas que ustedes ya se imaginan. Por otro lado, ya la pérdida de talento humano, tanto profesional como técnico, condiciona negativamente cualquier intento de recuperación. No ha crecido ni la producción ni el empleo. Y reivindicando, Manolo, a nuestro maestro John Maynard Keynes, pues el sector público que a través del presupuesto era un agente de desarrollo, ya ese carácter dinamizador se acabó. Más grave aún, pues las autoridades, uno ve que te acuerdas que es el que es ministro de Finanzas, pues los cambian a cada rato. Ahora hay un tumbado ahí que la familia de Cilia está copando todas las posiciones. ¿Quién será este señor que está de presidente del Banco Central? ¿Quién será este que acaban de nombrar ministro de Industria? Tiene un ministerio de desarrollo de la economía. El bandido aquel que fue de la oposición, Sánchez, fue suplente María Corina, Ricardo Sánchez. Él es el flamante ministro de Economía Popular. Entonces, claro, el régimen y sus voceros están muy contentos con la sobrevaluación del bolívar porque eso facilita el flujo de importaciones, que es muy conveniente pues para su economía de vitrina, de vidriera. Ha contenido el aumento del dólar y de alguna manera pues ha ayudado a que los niveles de inflación, que todavía están sobre el 100%, ¿no? Hayan bajado pues de las cantidades estratosféricas que vivimos en esos años. Para dinamizar la economía se necesitan inventarios de materia prima, insumos de la naturaleza que necesitan las empresas para superar su capacidad ociosa. Necesitas una mano de obra calificada, capaz de operar eficientemente las maquinarias, las nuevas tecnologías, poder aumentar la producción y las empresas requieren materias primas, insumos, piezas y partes de recambio que hoy en día es prácticamente imposible conseguir. También para dinamizar la economía, para afirmar que hay crecimiento, tiene que haber un mercado con suficiente poder adquisitivo para poder adquirir estos productos a un precio no subsidiado que permita la sostenibilidad de las empresas. Tenemos que tener, o una economía debiera tener, canales de comercialización eficientes, ágiles, buenos, pagadores de los productos que les colocan los empresarios industriales o los importadores. Aquí prácticamente los que sobreviven son las cadenas de automercado, madeirense, Gama, Plaza, con una buena inversión en infraestructura porque es lo que está vendiendo más. Igualmente funcionan las cadenas de farmacia, Locatel, Farmatodo, Farma Ahorro, cualquiera de esas, pero que tienen ventajas de la disolución que te da el trabajar no con una tienda, sino con muchas tiendas. Hay que tener un sistema bancario que permita el funcionamiento de la economía, seguridad jurídica para invertir en el mercado a mediano y largo plazo, un poder adquisitivo suficiente para poder adquirir estos productos a precios que permitan la sostenibilidad de las empresas, un consumidor inteligente que compre buenos productos y deseche los de baja calidad para que el mercado cumpla su función darwiniana de eliminar la baja calidad y trabajar en un mejor nivel de satisfacción. Hoy en día, pues lo que hay es lo que hay y tienes que comprarlo. Se requiere un sector, yo fui asesor de ellos un tiempo, pues, de publicidad, pues las publicidades están cerradas. Los publicistas se fueron del país. Una publicidad segura, veraz, confiable. Y bueno, estas condiciones
todas están muy lejos de cumplirse en Venezuela. El riesgo país sigue siendo muy elevado. Nadie se le ocurre comprar un bono de la deuda venezolana. Y aunque algunas palangres por allí en algunos medios internacionales han dicho que Venezuela se está recuperando, mi percepción es que eso no es cierto. Cualquier intento de aumentar el gasto público por la vía monetaria ha sido mediante la emisión de dinero, que ahora le sale muy barato al régimen, porque el régimen impulsó en los últimos años a los bancos a que bancarizara a la población para efectos de propaganda política y colocar allí los bonos de la patria, todo ese programa que ellos tienen de acceso a las personas por vía de cubrir algunas de sus necesidades, pues, pero ahora no tienen que emitir billetes, pues ahora sencillamente un billete es un depósito por vía electrónica, lo cual le reduce los costos. La Casa de la Moneda, que tal vez el proyecto más grande que yo hice en mi vida profesional, porque allí se estaban emitiendo, imprimiendo los billetes y acuñando las monedas, eso está parado. Falta de mantenimiento, falta de materia prima y porque los técnicos se fueron. El último que me enteré estaba trabajando, creo que era en Chile o en Argentina, en la Casa de la Moneda por allá. Bueno, si tú le metes plata a la economía por vía de transferencias electrónicas de dinero, no hay una contrapartida en bienes y servicios y eso se traduce rápidamente en inflación, porque la política monetaria tiene un impacto instantáneo sobre el tipo de cambio. Y en la producción del sector manufacturero, las estructuras de costos y precios se mantienen de manera muy asimétrica y muy incierta. Entonces, cuando la inflación o la hiperinflación se hacen presentes, pues dan lugar a pérdidas o ganancias en el sector empresarial. Ahorita hay un gran auge de las criptomonedas con todos los riesgos que eso tiene. Al margen, pues, les confieso que hace algunos años, 2, 3 años, un amigo me preguntó que cuál era mi opinión sobre las criptomonedas. Yo le dije, bueno, yo tengo muchas dudas y creo que los riesgos ahí son muy grandes. Mi consejo como amigo es que no te metas. Si quieres un estudio profesional, te lo hago, pero por supuesto, él me echa vaina, porque cada vez que me ve me dice, negrito, yo me metí con $3,000 y voy por 30,000. Yo le dije, bueno, saca lo que invertiste y ten cuidado para cuando te reviente ese mercado, que ha estado muy oscilante en los últimos meses. Pues. Bueno, porque tenemos un proceso de producción paralizado, no hay eficiencia económica y la situación ha mostrado pues una tendencia a la disminución de lo que anteriormente era una hiperinflación, una inflación superior al 50% mensual. Hoy en día está alrededor del 10%. La hiperinflación, como ustedes saben, no es sino una inflación muy elevada, fuera de control, en el cual los precios suben rápidamente, diariamente, al mismo tiempo que la moneda pierde su valor real. Cuando por más de 3 meses el índice de precios sube el 50%, pues técnicamente en la jerga de los economistas estamos en hiperinflación. Allí les mando algunos ejemplos. Hasta ahora el récord de hiperinflación lo tenía Nicaragua y Venezuela le llegó muy, muy, muy cerquita. Creo que fueron 48 meses en Nicaragua, Venezuela llegó 46, 45. Quería terminar pues señalándoles que ahí les estoy pasando unos datos sobre inflación. Se estima pues que fue casi el 100% el año pasado. Eso significa una rápida pérdida del poder adquisitivo. La gente ha aprendido pues de que
lo último que tiene que hacer es tener dinero en su cartera o en su tarjeta y rápidamente lo gastan. Hay un enorme desestímulo al ahorro y a la inversión, hay fuga de capitales. Cuando les decía que había una reactivación de criptomonedas, es que es un mecanismo fácil para importar, para pagar deudas en el exterior y para sacar capital. Es decir, el bolívar ya no tiene la confianza para hacer un depósito de valor. Estamos en una depresión económica. Hay un déficit muy grande del sector público y creo que los organismos multilaterales ven con mucha desconfianza a Venezuela. Los chavistas han intentado acudir a algunos mecanismos de préstamo con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, y allí se hacen los locos porque saben que eso es poner una gota o una cucharilla de agua en un sartén hirviendo. Se va a evaporar, se lo van a robar, se va a convertir en corrupción, porque la situación de la economía es absolutamente perversa. Yo creo que Venezuela, de todas maneras, tiene las condiciones para superar la hiperinflación, que existe suficiente talento afuera que en un momento dado van a permitir que esta situación cambie, porque ustedes que están afuera, ninguno se va a negar uno de los acuerdos que hay que llegar con los gobiernos y con los empleadores. Es que hay gente que no va a regresar al país, es una realidad, porque ya los hijos tienen 12, 14 años y Venezuela es una referencia extraña en donde ahí nació mi papá o nació mi mamá y los abuelos están todavía allá o los abuelos vivieron allá. Probablemente buena parte, como nos pasó a nosotros con los portugueses y con los italianos, que salvo el milagro que hizo el chavismo, que fue desarraigar a una población que ya tenía 3 generaciones. Recuerdo italiano, la hermana del italiano del taller de Mazda, que decía, yo nunca me imaginé que cuando mis padres me hablaban de Italia, me decía ella, que mi hijo y mi hija iban a querer regresar a Europa. Y ya yo me siento tan venezolana que eso no lo podía entender. Entonces, yo creo que hay que lograr allí un acuerdo con las empresas y con los gobiernos para que permitan que por 3 meses, una vez al año, el talento que representan ustedes, que representan los venezolanos que están afuera, pues lo dediquen a reconstruir el país. Hay muchachos jóvenes que probablemente regresen. Tenemos suficiente energía. Hablaba de eso una vez con Gonzalo. Venezuela es un país privilegiado porque no solo tiene petróleo, sino que tiene luz todo el día, energía solar, tiene viento durante 20, 24 horas en el caso de Paraguaná y en el caso de Margarita, en el cual, bueno, se pueden generar electricidad y esa electricidad que hoy en día se utiliza en esos pueblos o alrededores, pues mejora el suministro para Maracaibo, para otras ciudades que realmente están pasándola muy mal, como decimos en el lenguaje coloquial, están pasando roncha, porque si tú tienes 8 horas de electricidad no puedes comprar sino 1 kilo de carne diario, porque para el día siguiente se te echa a perder. Y además de que tenemos las condiciones para desarrollar un turismo masivo, cuando uno ve cómo a España le ha sido leve el impacto de la pandemia del COVID-19 y México es de los países que lo han superado de manera más fácil, y las islas del Caribe, porque mantienen un sector que genera mucho empleo y que genera divisas, que es el sector turismo. Pues. Playas como la de Los Roques, como la de Playa Medina, en el mundo hay muy pocas. Y Venezuela, con mejorar un tanto la infraestructura sin alterar el ambiente, puede también generar divisas. Yo en ese sentido, pues confieso que soy optimista. No comparto la idea de que
este país ya definitivamente se perdió. Creo que Venezuela saldrá pronto y tal vez muy pronto de esta tragedia. Bueno, lo último es que las informaciones que hay, que todas estas medidas que se tomaron para ampliar la economía, fue el último esfuerzo de liberar la economía, fue el último esfuerzo que los chinos hicieron porque el gobierno les debe mucho dinero. Al final se dieron cuenta de que era inútil y los chinos prácticamente están salidos de Venezuela. Están entrando los turcos, los iraníes, por supuesto, ahora más los rusos con este problema que tienen encima de la invasión a Ucrania y de casi que ayer salió Maduro a apoyar, que iba a poner misiles en Venezuela, que casi dijo que iban a mandar soldados. Menos mal que los rusos son inteligentes o algo inteligentes o medianamente inteligentes y saben que esos soldaditos están en muy malas condiciones, pero ese no es el punto de esta charla y de este intercambio, porque es un tema más bien de política, de geopolítica, de diplomacia, pero Venezuela sin ninguna necesidad se está metiendo en este problema, porque nosotros de este lado del patio de los americanos estamos, el país pues como por su gobierno está apoyando a los rusos, lo cual demuestra una vez más pues la locura que nos gobierna. Eso es lo que es mi presentación. Ahí hice lo más apretada y con mayor síntesis posible para dar lugar al intercambio, que ustedes opinen y que intercambiemos ideas. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Excelente, ¿verdad? Les sugiero a todos los que oyeron la conferencia, la presenciaron, que vean después en YouTube cómo Antonio de una manera muy ordenada, además de su capacidad que le conocemos, está la experiencia que ha sido bastante provechosa para él. Yo creo que Antonio ha, digamos, sistematizado mucho las tantas cosas que se dicen sobre nuestra situación y ha sido bastante profesional, bastante concreto y sincero con lo que estamos pasando. Yo te felicito, Antonio, y le sugiero a todos que no sé cuánto tiempo nos queda. Gonzalo se va en un ratico y después quedamos en manos de Jorge. Que hagan sus intervenciones lo más concretas posible para darle chance a Antonio que haga su respuesta. Y los temas aquí planteados vamos a seguirlos tratando a lo largo del año. Adelante. Yo tengo dos preguntas, si me permite, José Manuel. Sí, adelante. Ok. Sobre dos áreas, sobre Manuel, Antonio empezó hablando del abastecimiento pleno y terminó con el optimismo, y yo me anoto en el optimismo, pero tengo una pregunta sobre cada una de ellas dos. Sobre el abastecimiento, ¿en qué medida el abastecimiento llega a los niveles populares? Entiéndase la bodega de la esquina, entiéndase los mercados libres de la ciudad, el mercado Quinta Crespo, el mercado Chacao, el mercado Baruta, para mencionar algunos de los de Caracas, e inclusive hasta el buhonerismo. O sea, mencionaste las cadenas grandes de automercados, las cadenas grandes de farmacia, pero no mencionaste este nivel que es el que llega al pueblo realmente. Esa es una de las preguntas, ¿en qué medida ese abastecimiento está llegando allá y bajo qué precios? Y la segunda pregunta con respecto al optimismo por la recuperación, yo me anoto en eso también, optimismo por la recuperación. La pregunta es, para que se produzca esta recuperación hay que generar confianza, y para generar confianza hay tres posibilidades. Una, que el régimen mantenga, o sea, que esa confianza se mantenga dentro del régimen actual. Dos, que el régimen actual en alguna forma vaya mutando hacia quizás un capitalismo de Estado, vaya uno a saber qué fórmula, la fórmula china, como ellos lo dicen. Y tres, sería un cambio de modelo político. No sé, este optimismo
Si tú lo ves realizable en cualquiera de estos tres o en los tres posibles escenarios, o ves otro escenario de cómo lograr ese cambio, ese optimismo en generar confianza. Yo creo que puedes responder, Antonio, de una vez. No esperamos todas las preguntas. Bueno, abastecimiento hay. Hay un abastecimiento pleno no solo donde yo vivo, en Prados del Este, también lo hay en Catia, lo hay en Caricuao, lo hay en las zonas más pobres. Los buhoneros no tienen problema para surtirse. El problema está en el poder adquisitivo. Está en que hay gente que sigue comiendo 2 veces al día. Hay gente que, cosas dramáticas, pues en algunos sitios les permiten o les dan un almuerzo, comen una parte y la otra se la llevan para la casa, para alimentar a un hijo o a la esposa. En eso siguen habiendo dramas, pues. Todo lo que es la parte de la miseria es conmovedor. No solo es una realidad económica, sino humana. Eso a uno como profesional que vino de clase media y clase media baja, pues que logramos superarnos sobre la base del trabajo de nuestros padres y nuestro esfuerzo y nos graduamos en la universidad a un costo casi ínfimo, pues nos parte el alma. La parte de abastecimiento está relativamente resuelta, pues Quinta Crespo sigue siendo y Coches siguen siendo los centros fundamentales de acopio. El régimen ha tomado algunas medidas para disminuir la bajada de mula de la Guardia Nacional y de las alcabalas cuando vienen las hortalizas, las verduras de los Andes para acá. Y aunque siempre le hacen su regalito, pues para que los deje pasar más rápido, pero no aquella cosa tan terrible que existió hace 2 años. Pues. O te bajabas de la mula o no dejaban pasar el camión. Y por otro lado, la apertura de lo que yo llamaba el laissez-faire de las importaciones, productos importados de cualquier tipo. Yo creo que ustedes ahí en Miami no tienen la variedad de champañas y de delicateces que hay aquí en los bodegones. Incluso es uno de los sectores no solo que ha crecido más, sino que la gran pregunta es, bueno, ¿y cómo se sostienen esos bodegones? ¿Cómo hay mercado para esos bodegones? Sigue habiendo una clase media que consume, pero ese es un consumo muy elevado, muy caro. Además, esa es una percepción muy personal, no sé qué pensarán ustedes, pero quienes se han dado cuenta del mercado que hay allí han sido los automercados, los supermercados. Y posiblemente ellos empiecen a competir allí y eso va a significar, por supuesto, la salida de tantos bodegones que hay acá. En cuanto luego te puedes imaginar, pues hay una ludopatía impresionante en todo el mundo, pues. Una cosa impresionante cuando tú ves el Hard Rock de Miami, que está ahí hacia Fort Lauderdale, que son 14 pisos de juego, de casino. Las Vegas, Atlantic City. Con la curiosidad de que el juego está prohibido en Estados Unidos, salvo que quien lo monte sea de los habitantes originarios, los apaches, los sioux, los seminolas. Esos son los que por esa vía hay casinos en todas partes. Pero aquí ya hay alrededor de unos 14 casinos en todo el país, en Caracas a la mitad, que por supuesto atrapan un mercado que siempre ha estado allí latente. Con respecto a tu segunda pregunta, Gonzalo, yo, como dije, pues estoy anotado en el optimismo, porque algunas informaciones que son percepciones por la experiencia política que yo he tenido y que Manolo y Osvaldo han compartido algunas de ellas conmigo, también el régimen está pasando duro. Lo de Barinas fue un golpe noble,
Eso cuando usted ve en la pelea de boxeo que le clavan un golpe que después el tipo no se lo puede sacar. Eso ha hecho que Maduro diga que probablemente él no convoque elecciones para el 24, cosa que es un atropello no solo a las leyes, a la Constitución, sino a sus mismas funciones, pues esa no es su función. Pero evidentemente que el rechazo que están teniendo a nivel de la población es manifiesto. Pues ya no hay nadie que salga a aplaudir, salvo los que están muy enchufados o forman parte de alguna de esas organizaciones que ellos tienen allí, que confunden el terror en los barrios, la malandrería con la persecución política. Pero sí hay síntomas de desconfianza. La gente inteligente que estaba en ese régimen que nosotros conocemos, algunos amigos que se anotaron en esa ilusión, hoy están tragando grueso porque ni se hicieron ricos, ni obtuvieron ni el perdón ni la simpatía que nosotros les teníamos antes a ellos por su, iba a decir la palabra bien fea, pero es decir, por ser tan cortesanos, por no decir cabrones, ya la dije. Entonces, hicieron ricos y tampoco lograron que nosotros les devolviéramos el afecto y la amistad, porque se portaron muy mal y a veces algunos se quedaron más tiempo que el que debían quedarse allí. En eso yo baso mucho la confianza. Recuerden, yo siempre evoco al maestro Keynes. El maestro Keynes decía una de sus famosas frases, de un fraseólogo igual que Churchill, pues Keynes decía: nunca ocurre lo inesperado, nunca ocurre lo inevitable, siempre ocurre lo inesperado. Entonces, el 4 de febrero nadie lo esperaba y fíjense todo lo que pasó y todo lo que ha significado para Venezuela. Nadie daba medio por Putin cuando cae Gorbachev y sin embargo mírenlo todo el daño que está haciendo. Con respecto a la confianza, esa confianza es muy poco a poco. Los empresarios han visto oportunidades de negocio y las están aprovechando. Hay gente que está trabajando mucho en el sector financiero, en el sector nominal. Hay bancos de criptomonedas, hay operaciones en la bolsa que solo sirven como intermediación cambiaria para sacar capital. Cuando tú vas a la economía real, siguen habiendo apartamentos, casas, quintas, mansiones que no se venden, porque básicamente hay oferta, pero no hay demanda. Entonces, un amigo tenía una mansión de 3.000 metros, empezó pidiendo $1.200.000 y la terminó vendiendo, creo que por menos de 500.000. Él me dijo que 500.000, pero yo tengo mis dudas. Entonces, la confianza es una de las cosas más difíciles que existen. Estoy muy abrumado, igual que ustedes, por la torpeza de los opositores. Es decir, la ida hace ya 4 años de Teodoro y la de la semana pasada de Américo, que eran dos pensadores que, de alzarnos la guerrilla, toda aquella locura de la izquierda, la rectificación, el reinsertarse en la vida democrática, pero es gente honesta. Nadie los puede acusar de que se enriquecieron, de que hicieron negocios. Cuando tú ves a los políticos de ahora, las dudas saltan. ¿Por qué saltan las dudas? Porque hay 3 cosas que no se pueden ocultar: la tos, la riqueza súbita y el embarazo. Bueno, hay demasiadas acusaciones y cuentos, y lo más terrible es que uno termina por creerlos, porque en el caso particular mío, pues tengo clavada esa espina de que yo creí en el Claudio Fermín, le hice un programa de gobierno y después resultó una rata, un alacrán. Y así hay mucho. Pues el caso de Claudio lo menciono porque me afecta en lo personal. Yo fui su profesor de matemáticas en el Colegio de los Judíos, donde él era el único negro y el único no judío, un tipo simpatiquísimo, negro, adeco, bagallanero, todo ese
Congeló. Se congeló, Seguimos con otras preguntas. se le cayó. No, lo que pasa, Manolo, es que, ajá, ahora sí. Sí, lo se que digo caja. es que hay mucha insuficiencia en el sector político. Los tipos no entienden de que hay que hacer unidad. Si no hay unidad, todo va a ser más difícil. Y determinación, pues, porque sabemos lo que hay que hacer, lo saben ustedes allá, lo sé yo aquí, cuáles son las medidas que hay que tomar y hacia dónde va a caer. El problema es armar un proyecto que logre capitalizar el descontento de la población. Tenemos problemas con la Con el señal internet, de la Sí. señal del internet. Siempre después de mediodía el internet allá en Caracas se presenta en algunas zonas complicado. Ahí está. ¿Volvió? Ok. No, decía que las posibilidades de un triunfo político están allí. El problema son los dirigentes que no entienden la necesidad de la unidad y la necesidad de tener un solo mensaje y de declinar las aspiraciones personales para después de salir del problema mayor que es Maduro y el régimen. Ok. Carlos. Ok. Obviamente hemos tocado en esta exposición que ha sido magnífica y felicitaciones, Antonio, de verdad que sí. Los temas económicos en gran medida, pero todo lo económico en Venezuela pasa por lo político y es parte de este complemento que se ha venido diciendo y haciendo en función a la pregunta de Gonzalo y obviamente a la exposición en complemento de esas respuestas y exposición de Antonio. Y digo esto antes de hacer la pregunta porque no existe ningún tipo de cambio en lo económico en Venezuela si verdaderamente no hay un cambio político. Es una posición de Carlos Escobar y que verdaderamente la fundamento, perdón, la fundamento y tengo criterios de sobra para hacerlo, que no es el momento de explicarlo. Pero bueno, la pregunta es la siguiente. A todas estas, en Venezuela, ¿hay inflación en dólares, sí o no? Esa es una. Y la segunda pregunta, todas las condiciones expuestas presentan esa economía de vitrina que pudieran decir que Venezuela está mejor, pero verdaderamente para efectos del pueblo, del que llamamos Juan de la Calle, se presenta una verdadera estabilidad económica, sí y no, y el por qué, en función a esa dolarización de hecho y no de derecho que existe en este momento en Venezuela. Bueno, la respuesta es muy rápida. Pues, no hay inflación en dólares. Un disparate. Quien dice eso no tiene idea de lo que está diciendo. Pues, hay un tipo de cambio que se ajusta a diario. Pues. Entonces, lo que hoy te cuesta 100 bolívares y mañana te cuesta 200, cuando lo conviertes a dólares, la inflación no es en el dólar, sino en el bolívar, solo que se expresa en dólares, que es diferente. A veces la gente no lo entiende mucho, incluso mis propios estudiantes, cuando dicen eso, yo los corrijo, le digo, mira, no hay, la inflación es una pérdida del poder adquisitivo de la moneda, los dólares siguen teniendo poder adquisitivo. Lo que ocurre es que hay un proceso en donde mucha especulación por un lado y por otro que el tipo de cambio se ha ido disparando y cuando se estabiliza el tipo de cambio, entonces viene lo que los comerciantes llaman la venganza. Pues aquí voy a recuperar lo que dejé de ganar y como aquí las tasas de ganancia siempre fueron muy elevadas, eso es lo que está pasando. Pero la respuesta, no hay inflación en dólares. La relación entre la economía y la política, como tú dices, perfecta y totalmente de acuerdo. No habrá solución económica en el país si no hay una solución política. No habrá inversión. Yo hablaba con Ricardo, que ya tiene
creo que 20 o más años, en Ricardo Hausmann, pues en Estados Unidos, primero en el BID y ahora en Harvard. Diferíamos porque él decía que con 300.000 millones de dólares arreglábamos el país. Yo creo que a él le pega allí el distanciamiento. Pues. Creo que esa cifra, si la duplicamos, se queda corta. Tienes que resolver el problema del empleo. Para resolver el problema del empleo tienes que afrontar el tema de las benditas pasivos laborales, las prestaciones sociales. Entonces, si tú no le pagas a la gente de verdad con poder adquisitivo, con dólares, no vas a tener el respaldo político que un programa de cambio estructural requiere. Y eso cuesta dinero. Tienes que reconstruir la infraestructura del país. No sé si Gonzalo sigue en telecomunicaciones, pero él que estuvo allí sabe lo costoso que es no tirar un tendido. No, eso es relativamente barato. Lo que pasa es que ahora no hay tendidos, pues ahora toda la comunicación es por vía satelital y ahí estamos en pañales. Y aquí yo, para poder tener esta charla con ustedes, tuve que acudir a mis hijos que están en el exterior para que me regalara una antena que me mantiene por lo menos 8 o 6 horas al día el internet. Es decir, los hospitales están en el piso. La salud hay que reconstruirla y un médico que ahorita está ganando dólares no se va a venir para Venezuela por el mismo salario que tenía antes o por el que tiene ahorita. Los riesgos son muy grandes. Entonces tiene que invertir en salud. Es decir, por todos lados se complica la situación de que nos hace efectivamente de que tiene que haber una solución política. Si no, no habrá manera de resolver la economía. Con respecto a tu segunda pregunta, bueno, evidentemente hay abastecimiento, hay establecimientos que están supliendo las necesidades de la gente con muchas dificultades en algunos casos, a una escala pequeña que le hace que los costos operativos sean mayores, pero en general hay que decir que sí, que hay verdaderamente, en este momento hay abastecimiento y bueno, el ingenio de las personas. Mira, aquí los comerciantes que son unos bichos, tú pagas con dígitos de múltiplos de 5 o de 10. Y para mí no me importa que tengo que comprar un producto, un medicamento a 7.50, me dicen no hay vuelto para 2.50 y yo puedo comprar una chuchería, hasta un chocolate para regalarle a la chica que me está atendiendo, pero a nivel de los pobres eso no es posible. Si $1 es $1. Entonces, así es. Okay. ¿Otras preguntas? Sí. No sé si Antonio se está conectado, me podrá oír. Sí. ¿Estás conectado, Antonio? Sí, sí, está conectado. ¿Está conectado, Antonio? Ajá. Hola, Okay. Antonio. Adelante, Osvaldo. Osvaldo, Antonio, totalmente de acuerdo y no solo tu presentación excelente, sino con todas las respuestas que ha dado y totalmente de acuerdo con lo que está señalando y que no va a haber, o sea, pienso lo mismo, pues sin cambio político los cambios económicos son bastante cuesta arriba. Sin embargo, y lo otro que dices de que en dólares, pues no hay inflación en dólares. Ese es otro también grave error. Inclusive se lo he oído a algunos economistas, algunos analistas allí, que sí, que hay inflación en dólares. Bueno, ese no es el tema, pero totalmente de acuerdo contigo. Una pregunta muy precisa, Antonio, ya que señalaste que el nivel de volúmenes de transacciones que se hacen en la economía actualmente, pues en esa burbuja o parte de ella, es como el 60-70% de las transacciones son en dólares. Recientemente creo que va a entrar en vigencia, no sé si está ya totalmente aprobada la ley del impuesto a las grandes transacciones financieras. Entonces, y de acuerdo a las versiones, inclusive ahora lo que han dicho algunos personeros del régimen, es que la misma lo que busca es mitigar o disminuir las transacciones en dólares y que dicho impuesto va a afectar a las transacciones en divisas. ¿Tú piensas que
que esa ley al salir promulgada, ponerse en ejecútese, vaya a tener ese impacto en las transacciones en dólares y vaya a disminuir el volumen de las mismas. ¿Qué piensas tú? ¿Tienes otra pregunta? Para responderlas de una vez. Sí, no. Ajá. Dime. No, esa es mi pregunta fundamental. En absoluto. La gente en Venezuela puede estar pasando mucha roncha, puede estar pasando mucho trabajo, pero pendeja no es. Entonces aquí cuando eran los días más críticos de la pandemia, que había paralización, la gente se fue a la calle porque aquí hay gente que sabe que si no trabaja hoy no come mañana. Y el último ejemplo, que no sé si me lo oyeron, de que en Katia hay un negocio, tú llegas con un billete de $10 y te dan $7 de a uno. Si llegas con un billete de 20, te dan $18 de a uno. Bueno, ¿pero por qué? Por lo que estaba explicando, pues que para clase media o para ser más arriba, tú puedes completar el $5 o el $10 comprándote un chocolate, una chuchería, un refresco, pero para la gente pobre no, la gente $1 de más es terrible. Entonces, eso hace que aquí empieces tú a ver fenómenos curiosos de esas economías hiperinflacionarias en donde el trabajo de un ingeniero vale menos que el trabajo de un plomero. Y que el que repara los carros mal reparados con repuesto reciclado, después cobra más que lo que cobra un economista o que lo que cobra un contador como tú. Bueno, todas esas perversiones, todos esos problemas ocurren. Por eso decía que acá el volumen de dinero que se necesita para recomponer, para reconstruir la economía venezolana es por lo menos 2 veces lo que decía Ricardo Hausmann, pues que él hablaba de unos 300.000 millones. Lo otro es que yo creo que con respecto a tu pregunta en concreto, eso lo que va a hacer es incrementar la informalidad de las operaciones. No me das factura y yo te compro y te pago en dólares. Y ya las cadenas inventarán qué mecanismo utilizar. Cuando tú te enteras de cuál es el medio de pago en la parte minera de Guayana, allí no son ni siquiera los dólares. No, oro y los pesos colombianos, tengo entendido. Ajá, y pepitas de oro. Y pepitas de oro, sí, pepitas de oro. El oro. Es una cosa que tú te da curiosidad, bueno, ¿y cómo hacen? Pero bueno, esa es la realidad. Yo creo que si ellos mismos están echando para atrás, dicen, no, lo que es consumo no va a ser pechado por esa ley. Los ancianos, los mayores de edad, pues tampoco van a tener que pagar eso. Bueno, ¿y qué va a hacer? Se volvió a desconectar. Sí. Aló. Me copia. Okay. Se volvió. Es la informalidad, porque si los ancianos no van a pagar el impuesto, pues entonces todo el mundo va a llevar a su abuelo y a su abuelita si se enchille rueda para que no le cobren ese impuesto. Eso va a ser, y ellos mismos se han dado cuenta, pues, de que eso es un disparate. Sí, están recogiendo los bates, eso es lo que tengo entendido. Así es. Muy gráfica la expresión, me gusta. Manolo. No lo estoy. Quedan Igor Baral, Jorge Baral, Jorge Hurtado y Luis Enrique Hernández, que para que aprovechen pues esta ocasión que tenemos, esta oportunidad. Antes de que ustedes hablen, quiero decirles algo. A mí me está despertando mucha inquietud todo lo que hemos hablado hoy, todas las cosas interesantes que ha dicho Antonio. Y yo quisiera ver si Antonio puede ser incorporado en el grupo para que asista de manera como parte del equipo, si él tiene tiempo. Y bueno, suponiendo que creo que todos estaríamos de acuerdo en que
Antonio estuviera como parte del equipo. Por favor, repíteme lo último, por favor, que un bache aquí, un bache. Ok, que sea parte de nuestro equipo, que participe en las reuniones, te convoquemos y si puedes, si tienes tiempo, te incorpores, pues, porque tus puntos de vista son muy valiosos y están muy relacionados con la cotidianidad, con el funcionamiento práctico de la economía venezolana. Entonces, no sé si tienes... Yo siempre estoy dispuesto a ponerle el hombro. Si ayudo a mis tesistas, ¿cómo no voy a trabajar conjuntamente con ustedes, que son mis amigos y mis Entonces, bueno, colegas? bienvenido. Como los escados, presto y dispuesto. Sí. Pero bienvenido y por favor, Luis Enrique o Jorge Baral o Jorge Hurtado o Igor, ¿qué preguntas tienen? Ya la última pregunta yo me tengo que retirar. Ok, pero ¿qué entonces en manos de Jorge Hurtado la conducción o podemos seguir? Bueno, Jorge Baral tiene el co-host, pero no sé si puede continuar la grabación porque la grabación está en mi computador y cuando yo corte, pues se corta la grabación. Ah, ok, bueno, vamos a hacer o sea, la reunión puede continuar. Y reunido que no grabado y no reunido. Exacto. La reunión puede continuar, pero no... Sí, seguimos sin grabación. La posteridad se perderá lo que vamos a hablar allí, pero ¿qué hacemos, pues? Allá ellos. Una pregunta más entonces con grabación. Gracias, Gonzalo. ¿Quién? Bueno, yo puedo participar. Antonio, lo que pasa es que no soy economista y yo vengo acá solamente para oír, no para opinar. Quizás algunas preguntas, puedo tener una pregunta que me viene a la mente es, ¿no será que esa inflación en dólares es la versión venezolana de lo que es una devaluación disfrazada? Es decir, realmente el bolívar sigue bajando su valor, pero realmente como lo forzan a que esté arriba, entonces sencillamente el efecto se manifiesta en una subida del precio del dólar, justamente porque realmente se hace difícil mantener esa paridad. Entonces, me imagino que realmente no es realmente una inflación en dólar, puesto que si hay inflación en dólar a nivel internacional, en Estados Unidos o lo que sea, sí hay algo de inflación. Pero lo que aquí se llama inflación de dólares simplemente es un aumento del poder adquisitivo del dólar en Venezuela debido a que realmente el valor real del bolívar, el cambio, solo que hay una relación entre el cambio y por eso es que se produce ese aumento del precio del dólar. Es una pregunta de un ajeno a la economía. No, tienes razón. Ahí la respuesta es la que ya dimos. Pues no hay inflación en dólares, hay un ajuste por la equivalencia de lo que son los bolívares a los dólares y Correcto. sí hay, por supuesto, una enorme capacidad que tienen los comerciantes para ir ya semana a semana ajustando los precios, pues también la falta de competencia hace que hoy en día sigue siendo más barato. No se oye. Aló, se fue el audio otra vez. Se fue el audio, Antonio. ¿Aló? Se le cayó la conexión. Sí. No, sigo conectado, lo sigo viendo. Ok. Okay. Lo sigo viendo. Dígame, la imagen. Permíteme antes de que cierre la grabación, destacar un punto solamente con una palabra que es política económica. Es decir, todo lo que ha dicho Antonio y que de cierta forma lo vivimos a diario desde que el gobierno fue asumido por este grupo que no podemos nombrar, que no vale la pena, pues. Es que la política es imprescindible y eso es recordando a Keynes, pues, esa es una de las enseñanzas de este gran economista. Es decir,
lo que hace falta en Venezuela realmente no es tanta economía, sino una solución política. Y en ese sentido, yo dejo para el futuro inmediato un desacuerdo con mi querido colega y compañero de estudio. Es que yo creo que no hacen falta 600.000 millones ni 1 millón de millones. Lo que hace falta es precisamente la recuperación de la confianza, y de esa manera probablemente muchas de las cosas que estamos tratando de cuantificar se pueden negociar y se pueden incorporar en un proceso de recuperación que podría ser incluso bastante acelerado, ¿verdad? Y que podría levantar esos pasivos, negociar los pasivos que tenemos y levantar los activos sumergidos que tenemos. Venezuela era una economía muy activa, con mucha fuerza, y eso está allí. Guayana está allí, el turismo está allí, el petróleo está allí, la agroindustria está allí, la agricultura está allí. Es decir, si nosotros logramos un cambio político, muchas de estas cosas que se expresan en necesidades de apoyo financiero multilateral se pueden resolver con mecanismos de capitalización de lo que ya tenemos como activos sumergidos. Totalmente de acuerdo, Manolo. Yo hago énfasis en eso porque lo que te decía, tú para poder hacer un ajuste en la economía venezolana tienes que incurrir en costos, como tú dices, sumergidos, pero tienes que resolver los problemas de la gente, tienes que darle poder adquisitivo a su salario, tienes que resolverle el problema de la salud, el problema de la educación, el problema del transporte, y eso cuesta dinero y eso no puede esperar. Por eso mi advertencia, pues en el fondo, teóricamente lo que tú dices es cierto, pero tenemos una urgencia, o vamos a tener una urgencia, porque tú no le puedes decir a la gente. Claro. Sí, se entiende. Se le volvió a ir Manolo y sí, sí. Se volvió a ir. Ajá, volvió. ¿Ya Guillermo se fue? Gonzalo. Sí. Gonzalo. No, todavía no me he ido. Pero a punto de... No, sí, sí, porque tengo que ir a dar clases, perdonen, pero... yo estaba hablando con Igor y creo que podemos grabar. Ah, ok. Corta tú y nosotros seguimos grabando. Voy a cortar entonces la grabación.